River Plate queda eliminado ante el Inter de Milán, pierde por 2-0 y Marcelo Gallardo suma un fracaso más a su carrera como director técnico de River Plate. El resumen y más en el siguiente video. Todos sabíamos que River Plate iba a jugar el todo por el todo contra el Inter en la última jornada. Claramente está que no era el escenario que River Plate hubiera deseado, porque lo ideal es que le gane el Urawa y le haya ganado al Monterrey para llegar a este partido al menos con la mínima presión que ha sentido desde el minuto 1. Y es que durante los primeros minutos vimos a un River Plate que estuvo constantemente buscando cómo llegar al arco del Inter, tal vez no inquietando a Sommer porque entendemos que la defensa del Inter le ha valido incluso para poder resistir los embates del Barcelona, entonces no creo que sea algo tan exageradamente complicado de neutralizar a los delanteros de River Plate, más aún cuando tienes a Miguel Borja, que había sido constantemente suplente de Marcelo Gallardo en este Mundial de Clubes, pero que tuvo que necesitarlo para este partido. Y ciertamente Borja se la pasó más estorbando a los defensas que buscar una jugada clara o un espacio que le permita por lo menos asestar un lanzamiento al arco de Sommer. Pero claro está que contra Bastoni, Acerbi y Darmian siempre va a ser una tarea titánica. El hecho de sobrepasar a dos italianos con una altura muy aceptable iba a ser una misión muy complicada, no solo para Borja, sino para el delantero que le pusieses, porque incluso Colidio y Mastantuono tuvieron también problemas. Y ciertamente el mediocampo de River Plate en el primer tiempo buscó asociarse y llegar de una u otra manera, sea con balonazo o a ras de piso, pero claro está que con una defensa que tiene a Di Marco, que tiene a Dumfries, que son prácticamente dos jugadores aguerridos, dos jugadores que te van a pelear cada balón, iba a llegar a ser complicado. De hecho, Dumfries por muchos momentos llegó a subir al arco y el Inter no se quedó atrás. El Inter también llegó a tener el balón, llegó a asustar con un remate de Lautaro Martínez, con un remate de Mkhitaryan que pasó cerquita del arco de Armani y quizás la más clara del primer tiempo que tuvo Aslani, que fue el hombre de mayor proyección y peligro en el Inter, al menos por durante los últimos 15 minutos. Claro está que el Inter se jugaba también una final sabiendo que en el otro partido entre el Monterrey y el Urawa se iba a enfrentar un equipo con probabilidades igual que esos dos contra un equipo que ya estaba prácticamente eliminado. Inter y River Plate se jugaban una final y el empate no le servía a ninguno de los dos, bueno, más que todo al Inter, ¿no? River Plate en el segundo tiempo, River Plate prácticamente en el partido fue de más, si es que le queremos decir más, muy entre comillas, a menos porque en el segundo tiempo, sinceramente, no vimos tanto. Quizás los primeros 10 minutos River estuvo ahí luchándola adelante, estuvo Mesa y Aliendo estuvieron buscando los espacios, a ver dónde podrían conectar con Mastantuono y con Colidio. Y ni hablar de Mastantuono, que era el llamado crack de River Plate y de por lo menos cerrar su participación o tener un último partido digno con el equipo millonario. Sin embargo, hemos visto muy poco de Mastantuono, la verdad, este no ha sido su mundial. Claramente está que las críticas le van a llover, pero a mares. Sin embargo, tampoco podemos hablar tan bien de la defensa de River Plate, porque anteriormente Pesela fue reemplazado por Díaz. Sin embargo, el chileno, ahora que lo terminó reemplazando, en el primer gol prácticamente queda mal parado. Pero cómo llega justo este primer gol, porque en una jugada fortuita entre Di Marco y Espósito, prácticamente el delantero se encuentra un espacio justamente jalando la marca Paulo Díaz, se encuentra solo frente a Armani y totalmente a placer le lanza el remate en el palo izquierdo del arquero, siendo el 1-0, y con este 1-0 prácticamente el partido se abre y se vuelve un dominio constante para el Inter, que previo a ese gol también estaba llegando con mucho peligro. Hasta Lautaro Martínez remató un lanzamiento en el palo que por poco y abre el marcador en ese momento. Inter, que encontraba el primer gol, encontraba el gol de la tranquilidad además, y River Plate, que lejos de ir para adelante, termina cometiendo un error que prácticamente le termina costando el partido cuando Martínez Cuarta en un pase que le termina sirviendo desde atrás, controla mal, le termina ganando Varela la posición y no le queda de otra que hacerle falta. Prácticamente el hombre se borra solo del partido
termina perjudicando a River Plate, que en ese momento hace ingresar a Pesela para formar o reforzar su línea defensiva, pero aún así no termina siendo suficiente. Un River Plate que ya prácticamente con la soga al cuello hasta llegó a tener una chance de colillo, de cabeza, pero fue la única manera de que tuvo, o la única forma que tuvo River Plate de hacerle peligro, la única jugada que llegó a encontrar en ese segundo tiempo en el cual no tuvo tan claro sus ideas de juego, ya que el Inter estaba muy bien plantado con esa defensa, con esa línea de 5 y 3, fue demasiado complicado para ellos poder generar. Y Marcelo Gallardo, que no le encontró en ningún momento la manija al Inter, ya ganaba 1-0 el equipo italiano, ya se había quedado con uno menos, pero faltaba lo peor, ya que vimos en Bastoni cómo avanzó en medio de Borja y en medio de Pesela, que a saber yo, el primero, el colombiano va a marcar, le termina haciendo un guachón al argentino, termina perfilándose dentro del área y con un zurdazo bate a Armani para el 2-0 ante un equipo que prácticamente ya estaba muerto hasta ese momento y ya estaba completamente rendido. Y yo me pregunto y me sigo diciendo, este tipo de diferencias físicas van a ser tan notorias durante todo este Mundial de Clubes, porque claro está que cuando a Boca le tocó jugar contra Bayer, hasta el minuto 70 le pudo resistir y después ya no le dieron las piernas. Y acá en el River Plate tampoco le llegaron a dar las piernas ya en los últimos minutos. Tanto así que Bastoni se metió una corrida prácticamente desde el medio campo, superando a quien se le ponía al frente y a total placer remató de izquierda para anotar el 2-0. Y hay que decirle una cosa más. Mastantuono no estuvo fino durante este Mundial de Clubes, pero es que también el hombre se borró en la cancha. Y yo sé que mucha gente va a decir que él tiene 17 años, que por qué hay que meterle la presión a él, pero hombre, es el jugador llamado a por lo menos marcar cierta diferencia. No te digo que haga todos los goles y lance todos los centros, pero justamente es la persona que tiene todos los reflectores. Y críticas le van a llover bastante, no solo por su edad. Muchos aducen que se estuvo cuidando, que su cabeza estuvo más en otra. Inclusive su fichaje al Real Madrid fue muy polémico porque esto generó ciertas increpancias entre Marcelo Gallardo y la directiva, algo que obviamente iba a mermar, al menos en el tema mental, al crack argentino de 17 años que hoy por hoy pues va a pasar a las filas del Real Madrid, pero que lamentablemente cierra su último partido decepcionando a su público sin haberle regalado por lo menos una jugada clarísima contra el Inter o por lo menos un remate o algo que hubiese levantado la fe de los propios hinchas millonarios. Y no contento con eso, River termina cerrando su participación y jugándose una final que nunca debió jugarse ante el Inter. Esto es otra cosa que también llama mucho la atención porque se supone que si tú sabías desde hace mucho tiempo que el último equipo al cual ibas a enfrentar era el más fuerte de tu grupo, tuviste que ser totalmente concreto en tus dos primeros partidos. Es cierto que cumple la misión de ganarle al Uragua, pero tampoco es que lo termina superando por mucho. De hecho, simplemente trata de ser ofensivo River, efectivo, mejor dicho, es la palabra real, y termina venciendo al Uragua en un partido en el cual llegó hasta pasar unos cuantos apuros. Pero justamente después viene el partido con el Monterrey y curiosamente, el partido en el que tuvo mejor performance es el que lo termina dejando eliminado porque no es capaz de abrir el cero en ese partido. Entonces, francamente, las circunstancias llevaron a que el Inter tampoco esté clasificado para esta jornada. Se juega una final ante River Plate. Y a ver, una final entre un equipo europeo y un equipo sudamericano es prácticamente una muerte segura para ti. Esto ya era una crónica de una muerte anunciada y creo que Gallardo era el primero que lo sabía. Y Marcelo Gallardo que suma su cuarto fracaso, hay que decirlo así, no es el primero. No es el primero mucho menos con River, ya es el tercero, suma un nuevo fracaso más en un mundial de clubes que ha sido prácticamente un torneo de terror para el muñeco y que francamente River Plate termina cerrando este mundial de clubes increíblemente eliminado y ni siquiera por el Inter, sino eliminado por ellos mismos, ya que la final, el partido que tenía que clasificarte no era contra el Inter, era contra el Monterrey. Habías dominado, habías sometido al equipo mexicano, pero no fuiste capaz de anotarle un gol y hasta fallaste dos mano a mano. Pero bueno, las cosas están hechas. Inter termina ganándole 2-0 a River Plate. Este es mi resumen, mi opinión de este partido. No sé qué opinan ustedes. Tal vez
A River Plate le faltó algo, le faltó ese plus para poder enfrentar este tipo de partidos bajo esta presión. Pero no sé, los estaré leyendo. No te olvides dejar tu like, no te olvides dejar tu comentario y seguir este canal sobre todo. Nos vemos hasta la próxima.